una rutina para enfrentar la vida. Por eso cuando uno habla de levantarse temprano y si es posible hacer ejercicio, está hablando de eso también, está hablando de una rutina. Y lo que estoy tratando de hacer es como traspasar mi experiencia por si algo de esto a usted le pueda servir, porque para mí fueron exitosas, tanto en lo personal, como digo, y repito, y en lo profesional. Estos hallazgos sí fueron creciendo en el tiempo, con los años vividos, lo que llaman hoy día las experiencias de vida. Y como todas las cosas, hay cosas que pude superar, que pude mejorar mucho, y hay otras que no pude. No pude cambiar en el tiempo. Por ejemplo, ser distraído fui desde niño, seguí siendo distraído de adolescente, seguí de adulto, y ahora que estoy viejo, también estoy más distraído todavía. O sea, eso no lo pude mejorar. Y cuando tuve que pensar en levantarse temprano, pensé que eso era una enseñanza que venía de la casa, que eso lo vi en mis padres. Era muy rígido en eso, aquí nos levantábamos siempre temprano y no me permitían nunca cuando niño flojear y decir no me quiero levantar, me quiero quedar en la cama, no quiero ir al colegio. Eso para mis padres no era posible. Ellos me decían, si tú no estás enfermo, si no tienes fiebre, tienes que cumplir. Y quiero decirles que en ese momento y en esos tiempos ir al colegio, como ustedes saben, yo nací en Chile, en Talca, al sur de Chile. Hacía mucho frío cuando niño y en Santiago cuando niño también hacía mucho frío. Y tratando de recordar qué pasaba en mi adolescencia como estudiante, me di cuenta que ahí en la adolescencia yo me desordené un poco y fui perdiendo algunos hábitos que habían en mi casa, que eran los hábitos de la puntualidad y de levantarme temprano. Sin embargo, yo creo que hay un momento en mi vida, un momento importante en mi vida, ya era bastante adulto, donde se produce un cambio importante. Y eso es cuando tengo 19 años y voy a Estados Unidos, a Nueva York. Lo he contado en los podcasts anteriores. Me encuentro por primera vez con la televisión, vivo en un mundo distinto, tengo que mantenerme solo. Y ahí me doy cuenta que ser impuntual, en primer lugar, en Nueva York no era posible, porque si tú eras impuntual perdías muchas cosas. A veces no te dejaban entrar a una clase si no llegabas a tiempo. Pero muchas otras cosas, digamos, todo estaba más o menos hecho, controlado para ser puntual. Y también me di cuenta, y por eso que fue una gran experiencia para mí esto de estar en Estados Unidos en esta etapa de la adolescencia y el comienzo de la edad adulta, porque yo sentí que los americanos, gracias a esa rigidez que tenían en este tipo de cosas, eran mucho más eficientes que nosotros los chilenos, que en ese entonces éramos mucho más impuntuales de los que somos hoy día. Y me fui dando cuenta que esta combinación de levantarse temprano, de ser puntual, me estaba dando frutos incluso en este estudio, porque yo estaba estudiando algo para lo cual yo no estaba construido. En realidad yo era zurdo, todo lo que había que hacer estaba hecho para derecho. Y yo creo que con el esfuerzo, cuando yo digo que me levantaba temprano, yo cuando llegaba a la Universidad Técnica de Nueva York era el primero en llegar. Era absolutamente puntual también. Y entonces eso me fue dando fruto y al final me pude titular para una actividad para la cual yo no tenía facilidades, para la cual yo no estaba, y pienso que como modelista fue mucho más malo que como animador de televisión. Y después, al regresar a Chile, en el año 1961, se estaba preparando la televisión, como ustedes saben, pero al mismo tiempo me casé. Era muy joven, me casé, había empezado a ser un poquitito popular, no inmediatamente. Me costó. Y ahí nuevamente me desordené un poquitito porque Chile en ese entonces era muy impuntual. Y cuando me desordené en varias cosas.
porque con esto de la popularidad uno al principio se va sintiendo como un Superman. Seguía levantándome temprano, pero ¿saben? Me levantaba principalmente a comer. Y durante prácticamente 8 años no hice nada, así que subí 20 kilos de peso. Pero en un momento me di cuenta que si quería estar en buenas condiciones para seguir trabajando, tenía que cambiar mi vida. De alguna manera tenía que hacer un cambio. Esta vorágine que me hacía vivir con horarios, porque yo trabajaba en una fábrica con mi padre y después de madrugada en la noche terminaba tarde en la televisión, me levantaba, dormía 3 horas y media, 4 horas. Yo tenía que disciplinarme. Y así empecé lentamente primero a hacer ejercicio los días domingos. Eso no fue suficiente. Me dijeron además que había un sistema oriental que daba un muy buen resultado, que había que darse un sauna, un masaje, con lo que hacía yo de los domingos y que con eso me iba a resultar. Tampoco me resultó. Y en medio de esta lucha por estar saludable, por bajar de peso, bueno, en una de las cámaras viajeras me toca ir también se llamó la película extranjera, me toca ir a la India. Y ahí en la India son vegetarianos. Y durante, creo que de 30 a 45 días más o menos, me hice vegetariano. Y como vegetariano me sentí muy bien esos 45 días. No comía carne, ni pescado, ni pollo. Bueno, cuando regresé a Chile pensé que levantándome temprano, haciendo un poquitito de ejercicio y haciéndome vegetariano, me iba a ir muy bien. Y me hice en lo que se llama un vegetariano lacto-ovo. O sea, comía, además de puras verduras, también podía comer huevo y podía tomar leche. Lo que no es muy común en los vegetarianos. Fue como una adaptación que me hice. Pero con eso me fue bien. Y al cabo de algunos meses, ya había bajado como 15 días y ahí empecé a jugar tenis todos los días. Y volví a mi peso. Y eso fue como renacer. Ahí yo diría que es donde yo empiezo y cuando hago y escribo el decálogo estoy pensando en eso, en que levantarse temprano y si puede hacer ejercicio, yo debiera haber agregado y comer lo adecuado, pero me hubiera quedado el título muy largo, pero eso me hizo sentirme muy bien y hizo además que yo profesionalmente y personalmente y familiarmente me fuera mucho mejor, por lo tanto esto yo se lo recomiendo. Después, claro, cuando tuve más oportunidades, yo mismo me hice un sauna, o sea, yo me hacía todo un tratamiento, digamos, primero hacía sauna, primero jugaba 1 hora de tenis, me levantaba muy temprano en la mañana con un profesor, Patricio Cornejo, que fue un gran tenista chileno. Yo prácticamente jugaba todos los días, de lunes a sábado. Fue mi mejor época porque me sentía atlético, dinámico, hacía ejercicio, 3 veces a la semana hacía pesa, vivía lo más ordenado posible. Me desordenaba un poquitito en dormir tarde, dormía poco en las noches, 4 horas y media, 5 horas. Pero después estuve leyendo ahí un médico que yo sin saberlo lo hacía. Los días domingos, que era mi día de descanso, lo dormía casi todo el día. Muy bueno para mi salud, pero muy malo para mi familia. Entonces, en otros podcasts yo conté los dramas que yo tuve con mi familia por no haber estado a tiempo y no haber dedicado el tiempo que correspondía a la familia. Bueno, y así como estuve 7 años como naturista me fue bien. Gracias a la Cámara Viajera o Película Extranjera. Y gracias a la Cámara Viajera y la Película Extranjera dejé de ser naturista, porque tuve que ir a hacer unas películas a Noruega, pero a la parte más cercana al Polo Norte, Hammerfest se llama el lugar. Pleno invierno, no había verdura. Bueno, un día, 2 días, y yo no podía estar sin comer, empecé a comer, me olvidé de ser vegetariano y después volví a lo de siempre. Y volví también a subir unos kilitos, no todos, a pesar de ese esfuerzo que yo hacía con el deporte. Pero yo había algo en la comida que no lo podía controlar bien. Entonces, insisto, me levantaba temprano, hacía deporte, pero comía un poquitito de más, me tomaba unos vasitos de vino de más y eso me hacía tener unos kilos de más. Ahora,
puedo asegurarles a ustedes que si no hubiera hecho eso, yo tenía una tendencia muy grande a engordar. Yo hubiera sido un hombre muchísimo más gordo, un obeso. Yo lo que tenía era exceso de peso, pero nunca llegué a ser un obeso. Y después empecé a buscar dietas, cómo bajar de peso. Entonces empecé a comer por gramos, porque decía que había que comerse un bistec de tantos gramos, una papa de tantos gramos. No me dio resultado. Fallé, porque uno lo hace 15, 30 días y después falla. Después me dijeron que había que comer a cada 3 horas. También, pero uno se saltaba de repente, no encontraba qué comer cada 3 horas. Hasta me interné en unas clínicas. Fui a unas clínicas ¿dónde eran? En España, no en Alemania. Iba a decir, fui a unas clínicas en España, las clínicas Buschinger. Y en esas clínicas a uno le dan, es un ayuno. Y yo ayuné durante 15, 17 días y de verdad que funcionaba, porque uno bajaba entre 6 y 8 kilos. El problema es que uno salía de la clínica con una locura por comer, con ansias de comer, con la comida aquí en la cabeza. Entonces, al poco tiempo, uno volvía a subir los kilitos. Y luego comenzó además la viajadera entre Chile y Estados Unidos, como ustedes saben, el que yo viajaba todas las semanas, ida y vuelta, y eso destruyó, desordenó el sistema. Fue muy difícil equilibrarse por los cambios de horario y además por la fatiga, el esfuerzo que eso le toma a uno es muchísimo. Y en esta etapa sí apareció un personaje, María Luisa Calderón, que tuvo la misión de coordinar mi vida, porque esto de tener actividades en Estados Unidos, actividades en Chile, era un desorden. Mis colegas, mis compañeros de trabajo estaban desesperados. Entonces ella pasó a ser la coordinadora internacional y empezó a ordenarme, a que yo supiera qué iba a hacer cada día. Y todas las mañanas, cuando me levantaba, había un papelito al lado de mi cama que decía exactamente lo que yo tenía que hacer desde que me levantaba hasta que me iba a acostar. Y así yo podía cumplir con todos los horarios. Fue un cambio bien importante eso de haberme podido ordenar, y eso acrecentó la puntualidad que siempre tuve, pero fui mucho más puntual todavía, casi obsesivamente puntual, a tal punto que yo uso un reloj que tiene la hora, media hora hacia adelante, porque lo que me carga, lo que no quiero nunca es llegar atrasado. Con esta vida sistematizada fue muchísimo más fácil.